en esta emisión de La Finca de hoy. Cuando los ganaderos aprovechan los pastos nativos y deciden sembrar otras variedades de pasto de corte, la alimentación de los animales se complementa y los costos se reducen. La temperatura, la sobreproducción y escasez de agua dentro de los apiarios son los principales factores por los cuales se produce un nuevo enjambre de abejas. Hoy le enseñaremos cómo prevenir la denominada enjambrazón. Obtener un embrión confirmado tiene en promedio un costo de 850.000 pesos, mientras que el desteto es posible venderlo en 5 millones de pesos. ¿Le suena el negocio? Quédese con nosotros. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. Y es un placer acompañarles esta mañana desde tan temprano aquí en la finca de hoy. Miren estos amigos que siempre salen a saludarnos en las fincas cada que nosotros llegamos a hacer el registro de los temas agropecuarios y por supuesto los hacemos partícipes de cada uno de nuestros capítulos. Y con este compañero les queremos hablar sobre pastos. Muchos ganaderos consideran que tener diferentes variedades de pastos dentro de una misma finca es algo que puede resultar costoso, pero la historia del ganadero que verán a continuación es realmente muy diferente, porque él usó primero quizás los pastos nativos de su finca, los implementó y a ellos le sumó algunas otras variedades que se pueden adaptar muy bien a estas condiciones y los resultados, según él, han sido exitosos. Aunque en las fincas ganaderas es común que se maneje uno o dos tipos de pasto en los potreros destinados para el pastoreo de los bovinos, Fortunato Montaño, campesino que durante muchos años se dedicó a la agricultura y actualmente trabaja de lleno en la ganadería bovina, maneja en su pequeña finca lechera diversas pasturas para mantener una carga de 19 vacas puras. Este pequeño productor utilizó sus conocimientos sobre los suelos y los pastos nativos que crecen por su finca para aprovechar este recurso natural. Esto depende, son de 17 hectáreas, todo en pasto. Ahorita lo tengo todo en pasto, tanto la era, porque eso es la mayoría es la era, y el de corte. Y el de corte es más de 1 hectárea. Ahorita actualmente tengo el carretón, tengo el ticuyo, ahí tengo una dátil, poa. Son los pastos comunes del terreno. Y arriba ya digo, como le dije, tengo el cultivo que le metí ahorita de raigras y pasto azul y carretón. Ahí ya queda surtido, ticuyo, carretón, pasto azul y raigras. 4 clases más otros pastos que nacen. En total, don Fortunato maneja menos de 20 potreros y 9 tipos de pastos diferentes, sembrando aquellos que no son nativos sin grandes esfuerzos en mano de obra. Las semillas de los pastos a cultivar se las suministra a los animales en la sal mineralizada, para que ellos mismos las defequen cuando pastorean y así se planten en el suelo. Toda semilla de pasto se le puede hacer eso, en la sal al ganado, o los que han concentrado en el concentrado. Eso es. Incluso se puede arar, por ejemplo, esta loma, si yo la arara, aquí salen otros pastos. De la diversidad de pastos en la finca, el poa con 18% de proteína, el aragúa con 7.5%, el dátil, el colorado con 12% y el quicuyo crecen naturalmente en la zona. Teniendo estos y buscando ampliar la variabilidad nutricional para los animales, se siembran entonces el carretón y el raigras, además del pasto de corte imperial 60 para complementar la dieta de los bovinos. Entre los mejores pastos que existe el ticuyo y el carretón. Y luego le sigue el cultivo que tengo arriba, es un pasto, sino que es que, no, por ejemplo, el raigras, él no es muy aguantador. Él se aguanta por ahí unos 3 cortes al máximo y se acaba. El pasto azul es otro pasto muy bueno. Y ese sí se aguanta tiempo, o sea, es constante. Esa es otra ventaja que él encuentra en manejar la variación de pastos en cada espacio de la finca. La resistencia a extensos veranos y el rendimiento en pastoreo son diferentes en cada tipo de pastura.
Por eso, al manejar 9 especies diferentes, unas complementan a otras. Además, nutricionalmente, el aporte en proteína, fibra y carbohidratos es diferente tanto en los nativos como el pasto sembrado, haciendo que, según el ganadero, nunca se presenten deficiencias de nutrientes y minerales en los animales, manteniendo así los picos de producción de leche. En la finca no ha sido necesario ni riego, ni fertilización o renovaciones. Este ganadero deja los pastos nativos crecer naturalmente, sin ningún tipo de intervención durante la rotación. Igualmente hace con los potreros de pastos sembrados. Lo único que eventualmente realiza es el control de malezas en todo el terreno de la finca para que estas plantas no interfieran con el desarrollo normal de las praderas. Yo, por ejemplo, a esto no le hago nada. Sí, nada les hago. Sale el ganado. Por ejemplo, ellos comen su pasto ahí, salen, siguen. Y yo sigo dando la vuelta con mis vacas y vuelve a lo que ya otra vez. Para seguir lo mismo, el mismo ritmo. Para el cultivo de raigrás y carretón, se requirió que el terreno a utilizar fuese plano. Los demás pastos, incluyendo los nativos, crecen fácilmente en terrenos de ladera como el que abunda en la mayor parte de la finca. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué cultivo puede alcanzar los 2 metros de altura? A. El trigo. B. El maíz. C. El arroz. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué cultivo puede alcanzar los 2 metros de altura? A. El trigo. B. El maíz. C. El arroz. La respuesta correcta es la A. El trigo es una planta del tipo herbáceo. Puede alcanzar alturas que varían entre 0.5 centímetros y 2 metros al ser una caña hueca y poco ramificada. Hay un término que utilizan los apicultores y se denomina como enjambrazón y se refiere cuando los animales emigran de la colmena hacia otra, a buscar nuevos sitios que les proporcione confort y el alimento que estos pequeños insectos se necesitan. Según ellos, este fenómeno se produce por la sobreproducción, por el exceso de temperatura o por la escasez que haya en ese entorno. De ahí que los apicultores que estén empezando con esta actividad deban tener en cuenta estos factores para evitar estos episodios. La migración de las abejas de una colmena a otra es lo que los apicultores denominan enjambrazón. Se presenta cuando las abejas reinas deciden fundar otra colmena fuera del lugar del apiario, fecundando en espacios al aire libre como los árboles. Este fenómeno se manifiesta cuando las abejas se sienten insatisfechas en el lugar donde habitan, por razones de ruido, falta de cuidado, exceso de calor y la escasez de agua en los alrededores. De ese modo, las abejas africanizadas suelen ser más versátiles al momento de realizar posturas, por lo que se les facilita localizar sitios de anidación en los trópicos. La enjambrazón es un fenómeno natural que ocurre en las colmenas. De hecho, la literatura dice que generalmente se presenta una vez al año y es algo natural en la genética de estas abejas, de la abeja Apis mellifera. Es parte del apicultor y algunas actividades que debe tener justamente para evitar el enjambrazón, y es tener un control y un manejo sobre las mismas colmenas, que la colmena no se vaya a bloquear y que de alguna forma por esas condiciones y ese orden de los cuadros la colmena no se vaya a enjambrar, porque en ese orden de ideas la reina entendería que si está bloqueada hasta la mitad de la colmena, pues la otra mitad básicamente no va a tener postura. Las abejas africanizadas tienden a ser menos eficientes al momento de termorregular la colmena, pues en épocas de enjambrazón, las abejas obreras aletean las alas de tal modo que se incrementa la temperatura y, en consecuencia, la cera existente dentro de los cuadros del panal puede derretirse cuando alcanza los 65 grados, provocando bloqueos y casos de mortandad. Otra condición también es la misma termorregulación de la colmena, ¿no? Hay que darles las condiciones ideales a las colmenas para que las abejas no se vayan a ir. Es decir, cuando tenemos un buen flujo de abejas y tenemos una buena reina que tiene una buena postura, vamos a tener
una buena cantidad de abejas nuevas por la misma postura de las reinas. Otra es el mismo manejo interno dentro de la colmena, es decir, tener un orden dentro de la colmena. Me refiero a que los cuadros 10 y 9, que son los de los extremos, son cuadros de alimento. Los cuadros 8 y 7 pueden ser de cría cerrada, y a medida que vamos acercándonos al centro de la colmena, que es donde se genera más calor, vamos a encontrar la postura. De los 80.000 individuos que habitan la colmena, son entre 60 y 70.000 abejas que abandonan el panal junto con la abeja reina cuando se presenta la enjambrazón. Cantidades que repercuten en la producción de miel, por lo que apicultores recomiendan que se manejen alzas que permitan la filtración del aire por medio de las divisiones de la colmena y reducir los niveles de calor para así evitar migraciones. Eso se refleja básicamente en una pérdida productiva, ¿no? Es decir, vas a tener una colmena menos de tu apiario, y si es una colmena fuerte estamos hablando de 80.000, 100.000 individuos que podrían trabajar y estar colectando parte de los productos dependiendo de la orientación que tengas de tus colmenas. Otra puede ser de pronto condiciones de humedad, que en el espacio que tengamos sea un espacio demasiado húmedo, y bueno, recordemos que pues si tenemos las colmenas orientadas a producir miel, la humedad es una variable importante en el sentido de que la miel es un producto higroscópico, ¿no? Es decir, absorbe la humedad que hay en el medio, y si la humedad es muy alta, a las abejas les va a costar mucho más trabajo deshidratar ese néctar que van a transformar en miel, y adicional a eso se va a demorar más nuestra cosecha. El material del panal debe encontrarse en buenas condiciones para que sea resistente a los cambios climáticos, aconsejando que no se incluyan taperas que aumente el calor y la humedad de la colmena, pues provoca la asfixia de las abejas y caídas en producción de miel hasta de un 40%, por lo que es recomendable que el apicultor constantemente mantenga un control sanitario del panal y en temporadas de verano reubique la colmena en zonas donde se pueda obtener más aireación. Tuvimos 365 oportunidades para sembrar. Para cuidar a los que más queremos. Sacar adelante nuestros proyectos. Dedicarle tiempo a los más consentidos. Y alimentar el espíritu de quienes amamos. Con la Navidad llega la cosecha. Es con ella que hacemos un balance de los frutos que hemos logrado producir durante todo el año. Y a partir de ese balance nos proyectamos nuevas metas para el año que viene. En la finca de hoy continuaremos madrugando todos los días para seguir cultivando la esperanza que mueve a nuestro país, el campo colombiano. ¡Feliz Navidad! Haga rentable su finca en un 2x3. En la granja porcícola, los abortos en las cerdas pueden presentarse por diferentes motivos. Identifique, conozca y evite algunos de ellos. 1. El suministro de concentrados comerciales que estén contaminados generan abortos. Estos pueden venir en dicha condición directamente desde la planta o tener hongos debido a las condiciones de almacenamiento en la granja. Supervise que los costales estén separados a 15 centímetros de las paredes y el suelo para evitar la humedad. 2. Use cortinas dentro de las instalaciones para una buena aireación, disponga de agua a voluntad y procure que las cerdas estén divididas cada una en un corral diferente. Si están agrupadas pueden presentarse riñas, lastimarse y causar daños internos que les pueden generar abortos. 3. Las causas físicas de aborto en las cerdas pueden ser una mala condición corporal o alguna anomalía de nacimiento en su aparato reproductivo. Las enfermedades infecciosas, bacterianas y virales que pueden truncar la gestación de estos animales son leptospirosis, brucela, erisipela del cerdo, influenza, peste y parvovirus. Siga estos consejos y mejore el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3. La transferencia de embriones para mejorar la genética de los actos bovinos es una práctica que cada día toma más fuerza en el territorio nacional y en el mundo de la ganadería.
Nosotros nos encontramos con un ganadero en el departamento de Casanare que asegura que producir un embrión confirmado puede costar alrededor de 800 y 900 mil pesos, pero si comparamos los 5 o 6 millones de pesos que puede valer ese mismo animal destetado, pues las ganancias son realmente muy atractivas. Apostarle a un programa de transferencia de embriones y generar rentabilidad es un trabajo de tiempo y dedicación en el que Daniel Engativá, un ganadero de Yopal Casanare, decidió iniciarse hace 9 años. Esta tarea consiste en mejorar genéticamente el hato multiplicando los animales a partir de la inseminación artificial. Lo primero que hay que considerar a la hora de implementarlo es la genética pura de las hembras donadoras y su resistencia a un proceso de superovulación. Cuando nosotros iniciamos, lo primero que hicimos fue empezamos con 4 vacas donadoras que cumplieran con unos estándares de fenotipo, de producción, que fueran probadas en leche. Pueden adquirir una hembra, esa hembra después la aspiran, al aspirarla sacan esos óvulos, los llevan al laboratorio, los fertilizan con semen y los transfieren a sus hembras receptoras y empiezan a multiplicar esa genética muy rápidamente y no tienen que esperar que de una vaca se preñe y haga todo el proceso normal, sino que yo aspiro esa vaca y puedo tener en un año hasta 10, 15 preñeces nacidas. Según la experiencia de este ganadero, para producir un embrión hay que considerar los costos del laboratorio, que son en promedio 600 mil pesos, más los costos de la genética, el personal y los medicamentos, para un total de 850 mil pesos por embrión confirmado. Aunque inicialmente parece una alta inversión, este productor asegura que el beneficio es generar una rentabilidad tanto para su ganadería como para la de quienes adquieren la genética. Nosotros entendimos en el corto plazo que producir genética pura a través de la transferencia de embriones es un negocio muy rentable. Así las cosas, nosotros, una vaca normal, preñarla con un ganado comercial, tiene el mismo tiempo de preñez, cuando vayamos a vender ese ganado nacido, pues desteto nos van a pagar más o menos 800 mil pesos. Pero nosotros, al hacer aquí genética de alta calidad, como lo es Ganadería La Esmeralda, pues obtenemos ya precios superiores por animal de 5 millones de pesos. En el caso de la Esmeralda, producen genética Gyr y Girolando de alta genética. Según Daniel, cuando iniciaron este negocio únicamente trabajaban con pajillas de toros sexados con el fin de conseguir vacas que tuvieran solamente hembras en un 85 y 90% para optimizar el proceso productivo. Sin embargo, por las necesidades de algunos ganaderos, se vieron en la necesidad de abarcar también la producción de machos. Pero el mercado que nos obligó, teníamos una gran oferta, una gran demanda de machos, porque nuestros ganaderos tienen sus vacas F1 y necesitaban machos puros Gyr para mejorar esas F1. Entonces decidimos trabajar con pajillas convencionales, de semen convencional, y comercializamos machos Gyr. Este productor asegura que la vida útil de las vacas Gyr es significativamente superior al de otras vacas como la Holstein o Jersey. Según su experiencia, la Gyr lechera es ideal para multiplicar la ganadería, pues es una genética que le permite al productor obtener vacas rústicas de 450 kilogramos con altas producciones de leche que permitan soportar las explotaciones de una manera sostenible. La raza Gyr es una raza con una longevidad alta. Tenemos vacas de 16, 15 años todavía en producción. Son vacas que, comparadas con el Holstein, que tienen una longevidad muy baja, pues eso nos fortalece en el tema de adquirir genética, porque nos va a durar mucho más vida. En el tema de los toros, pues los toros probados podemos congelar el semen y lo comercializamos de diferentes formas, de tal forma que hoy adquirimos pajillas de toros
que murieron hace muchos años y seguimos adquiriendo porque se congelaron los semen de esos toros. La compra de embriones es otra de las alternativas que cada día toma más fuerza y le permite a los ganaderos obtener nuevas generaciones de animales con altos rendimientos. Noticias agropecuarias. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aprobó la resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a favor de los paperos del país, con respecto a la demanda impuesta por la entidad Fedepapa en contra de operaciones comerciales realizadas por países como Alemania, Bélgica y Holanda. Dicha resolución estableció derechos antidumping a la importación de papas congeladas o preparadas, con el objetivo de disminuir la competencia desleal. El valor de las importaciones estará sujeto al precio que el productor indique, impuestos actuales y otros aspectos más. Además, se encontrará vigente 2 años a partir de la fecha de emisión de la resolución. Para finales de este año, las exportaciones piscícolas del país obtendrán un crecimiento del 57.8% con respecto a los resultados del año anterior, pues según la directora de la Federación Colombiana de Acuicultores Fedeacua, este sector cerrará el año con $89 millones en ventas extranjeras, un monto mucho más alto que los comercializados anteriormente. De igual manera, también resaltó que los primeros meses de 2018 dieron buenos resultados con Estados Unidos y también se espera abrir campo con pesca chama en países europeos tales como España e Islandia. Síguenos en @lafincadehoy. Y esta mañana el contenido agropecuario lo finalizamos desde la finca El Mirador en el municipio de Cachipay, en Cundinamarca. Si usted quiere que le visitemos, nos encuentra a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube como La Finca de Hoy. A través de estas plataformas digitales nos contacta y a cualquier rincón de Colombia estaremos llegando para mostrarle al resto del mundo qué está haciendo desde el campo para alimentar a la ciudad. Gracias por acompañarnos. Que tenga feliz día.